¿Cómo le va, señora? Muy bien. Buen día, te para saludo todos y yo también en todas. esta parte de la mañana. ¿Cuándo son las...? ¿Qué hora es? 10:30 pasadas ya. Claro. Sí, sí. Mañana tranqui. Con lluvia, mucha lluvia. Sí. No Bueno, por la cantidad de agua sino el acumulada, tiempo. sino el tiempo. Sí, que es constante. Sí. Pero bueno, va a continuar así. Claro. En una gran parte del centro del país. Es así. Bueno, una lluvia que trae alivio, sobre todo por el tema de los incendios. No, ni hablar. ¿No? De lo que han Sí. sido los incendios. Se tranquilizó eso, claro, por favor. Absolutamente. El año pasado, con la sequía, nos encontramos una situación dramática en gran parte de la Argentina. También porque la Argentina todavía está dilatando debates que son absolutamente necesarios, los humedales, por ejemplo. Vimos lo que pasó en Rosario durante semanas, conviviendo con la ceniza, ¿Acordás lo con que el fue humo? esa época? Tremendo, Qué manera una hablar toda la situación isla Victoria. dramática, Y todos los sí. días dábamos a conocer algo de eso durante un montón de tiempo. Bueno, el alto costo ambiental que eso generó. Pensemos en los incendios en Corrientes, lo que pasó en Córdoba, también este año, lo que pasó en Tucumán, en Jujuy y en Salta. Los incendios pasaron a ser una preocupación que todavía no parece tener el abordaje necesario, porque no se trata solo de contar los recursos para enfrentar el fuego, sino cómo los evitamos. Claro. ¿Por qué se producen tantos incendios? ¿Tienen que ver con el desmonte? ¿Tienen que ver con la no preservación de los humedales? ¿Qué pasa en la Argentina en la vinculación con el contexto medioambiental? Lo cierto es que un informe reveló el impacto que tuvieron los incendios en la acumulación de los gases invernaderos, cómo impactaron en el crecimiento. Antes se hablaba fundamentalmente de las actividades industriales, hoy el suelo pasa a ser una cuestión clave. Por eso es que hemos decidido aportar estos datos, porque me parece que son muy interesantes para entender el enorme costo ambiental que generan los incendios. El aumento de los gases por incendio. En la Argentina aumentó la emisión de gases en 2020 por los incendios forestales. Hablamos del 2019 hacia atrás, el 50% de las emisiones provenía del sector energético. Fundamentalmente el tema de los combustibles. Si volvemos a la trama anterior. Si podemos volver a la trama anterior para completarle el dato. Ahí está. A ver. Antes, cuando hablamos de la energía, sobre todo hablamos del petróleo, por ejemplo, Sí. del consumo de naftas, de combustible y demás. Hasta 2019 el 50% de las emisiones provenía de ahí. Ahora se equiparó con el uso del suelo, fundamentalmente por los incendios. Esto lo informó la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Las emisiones del 2020 se explicaron en un 45% por la energía, un 45% por la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, un 5% por procesos industriales y el uso de productos y un 5% por residuos, como para que tengamos magnitud de lo que implica, ¿no? El tema de los incendios y la intervención sobre el suelo. La lectura que se hace sobre este tema hoy en la Argentina. La crisis climática hace que los eventos extremos, naturales, se exacerben. Los incendios tienen un componente por la sequía que se atravesó en estos últimos 2 años, pero también el 95% de los incendios son intencionados. Es muy bajo el porcentaje de incendios que se producen por cuestiones naturales. Son intencionales. Hay gente especulando con el cambio en el uso del suelo por intereses inmobiliarios o agrícola. Esto lo dijo Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático. Por su parte, Eluni Deliens, que es coordinadora del informe bienal de actualización, aclaró que había una tendencia a la baja hasta el 2019, pero en 2020, con la sequía, ¿no?, se produjo un pico de emisiones por la pérdida del bosque nativo por los incendios que ocurrieron. Porque el incendio se produce sobre un sector que ya tiene una intervención. ¿Cuál es? Y bueno, por ejemplo, el desmonte. Por lo cual hay ahí mucho para explicar en la no preservación de los humedales y también en el desmonte. Estos datos que se han aportado a través de este informe permiten revelar
o interpelarnos en todo caso. ¿Es una discusión hoy en las elecciones? Yo creo que no. No existe. El tema del medio ambiente no aparece en una discusión. Sin embargo, genera cada vez mayores daños. Si se separa por subsector este tema de las emisiones, vemos la ganadería provoca un 20,8%, el uso de suelos y silvicultura un 19,4%, el transporte un 10%, la generación de electricidad un 9%, los combustibles industriales un 6% y los combustibles residenciales un 6%. ¿No? Cuando subdividimos estos dos grandes bloques del 45%. 9 de cada 10 personas están convencidas de que el cambio climático está sucediendo. Cuando años anteriores esto no se daba, ¿no? Hoy hay un mayor convencimiento de que hay realmente un cambio climático. Sí. Además, 6 de cada 10 piensan que el cambio climático se da por causas humanas, por el tratamiento que nosotros estamos haciendo. Esto lo dijo Débora Guerra, que es coordinadora de la Estrategia Nacional de Acción para el Empeoramiento Climático. Por lo menos estamos viendo que el cambio climático existe, no es una cuestión ficcional, no es algo que nos señalaban en las películas, es algo que ocurre. Ahora, ¿esto forma parte del debate en la política? No. No. ¿Está en la agenda de las acciones o de las propuestas? No. De hecho, bueno, en el último debate, en el segundo, sí, el que se fue elegido por la gente, ¿no? Sí, y apareció de alguna manera, pero con una generalidad. Sí, con una generalidad. Muy poquito tiempo. Milei que lo negó. Que negó y que además habló de no contemplar determinados acuerdos, como el del 2030, pero también hay que decirlo, más seguro, lo tomaron con una generalidad, cuando es una cuestión central. Acá se está poniendo en juego. Y ojo que las nuevas generaciones están viendo esto con con una mayor atención que la generación nuestra. Solo el 10% de las personas reconoce que hace acciones que contribuyen a combatir la crisis climática. 10%. El 10%. Y cuando le preguntan qué, el reciclaje. Hablan de reciclaje, de consumo responsable o de activismo medioambiental. El resto, el 90%, admite, mira, estoy haciendo poco o nada para debatir esta circunstancia. Bueno, acá vemos y explicamos un tema que debería formar parte de la agenda cotidiana, ¿no? Porque después vemos las catástrofes. Los incendios son una catástrofe. Pasar 15 días con la ceniza, respirando ceniza, es una catástrofe. El tema de los humedales, la pérdida de los humedales son una catástrofe que debería ser abordada. Y que en el Congreso descansa fundamentalmente porque también hay muchos intereses y lobbies que impiden esos tratamientos. Bueno, para reflexionar y pensarlo. Cada uno de su lugar. Estos son datos objetivos. Cada uno de su lugar. Datos científicos que ayudan a colaborar este análisis. Gracias. A ustedes.